Estamos aquí en el living, vamos a hablar de teatro ahora, de dos funciones que se vienen en el Teatro El Galpón, hoy y mañana. Así que presten atención porque si les gusta lo que vamos a hablar a continuación, hay que estar atentos porque rápidamente va a suceder. Vamos a hablar de la obra Protocolo del Quebranto, una obra, como les decía, que es producción de Teatro El Galpón, pero también forma parte Una Hora Menos, que es un colectivo de Islas Canarias, que está aquí en nuestro país presentando esta obra, y estamos con el autor de la obra, con el director de la obra también, pero también es el director de Una Hora Menos, así que tenemos el gusto de recibir a Mario Vega aquí con nosotros. Mario, primero que nada, muchísimas gracias por venir, un gusto tenerte. Muchísimas gracias a ti por atendernos, por darle voz al teatro, que para nosotros siempre es una alegría. Por favor, hoy está en la Intendencia de Montevideo, se estaba entregando la ciudadanía ilustre a varios integrantes de diferentes teatros de nuestro país, teatro independiente, y estaba pensando en eso, ¿no? En la importancia que tiene el teatro en nuestro país. Además, tiene algo que viene desde mucho tiempo, y hay un público, y me decías también fuera de cámara, que es un público, el uruguayo, que tiene mucho conocimiento de teatro. Tuve la suerte de estar también en el acto hoy, al mediodía, sí, y la verdad que la potencia que tienen las artes escénicas en Uruguay es una cosa absolutamente asombrosa. La cantidad de salas de teatro proporcionalmente a la población que tiene Montevideo es probablemente única en el mundo. Y después es curioso el nivel cultural con el que se refiere todo el mundo. O sea, coges un taxi y dice, ¿qué está? Digo, no, estamos en funciones en el Galpón, y te habla del Galpón, conoce, de buenas y meras. Eso no pasa en ningún otro sitio. No pasa en Madrid, proporcionalmente, o en España. Sí, claro. Y al mismo tiempo, el teatro independiente, o el teatro en general, ¿cómo nos modifica? Eso pensaba hoy, ¿no? Y en cada cosa que uno va a ver, se va distinto. Y en la temática que van a tratar ustedes en estas dos funciones es bien especial. Sí, yo sí creo que cuando tenemos la suerte de que hay un público que decide ir a un teatro, tenemos que buscar la manera de hacer algo, contar algo que les mueva, que no, como dices tú, que no ser el mismo una vez entras que cuando sales. Nosotros este espectáculo que hemos hecho en torno a la guerra, al concepto universal de guerra, no una guerra en particular, pues nos fuimos a documentar a Ucrania. Estuvimos en la guerra de Ucrania, nos fuimos en el primer aniversario de la guerra para hacer entrevistas a víctimas directas de la guerra, amputados, gente que había perdido hijos, gente que había perdido familiares. Entonces, todo eso nos dio la posibilidad de tener herramientas, de dimensionar el concepto, y no desde una documentación de YouTube. Claro. O de Google, no, sino de estar allí y mirar a los ojos a una persona, a un padre que terminó enterrando a su hijo en el jardín de su casa porque la morgue estaba cerrada. Entonces todo eso nos da un contexto para poder contar algo, y encima, pues como tú dices, en una ciudad como Montevideo, con lo que eso supone, ¿no? Con un teatro como el Galpón, con la historia del Galpón, con la trayectoria del Galpón, pues nosotros venir desde España y poder contar eso en esta gira americana que estamos haciendo, pues para nosotros es una muestra de respeto y una alegría poder mostrarlo. ¿Puedes contar un poco más de cómo fue ese proceso, sobre todo desde el inicio, ¿no? ¿A quién se le ocurrió la idea de, bueno, partir hacia Ucrania, a un lugar donde el conflicto todavía está presente? ¿Cómo fue que surgió eso? Nosotros tenemos, en la compañía, hacemos unos procesos de investigación muy largos. Hicimos en 2015 un espectáculo que se llamaba, porque este espectáculo sí era esa trilogía, se llamaba Me llamo Suleimán, y contaba la historia de un niño migrante, y nos documentábamos, estuvimos en África haciendo todas las entrevistas. Después dijimos qué pasaba con esos migrantes que se convierten en refugiados, y entonces nos fuimos al campamento de refugiados de Lesbos, en Grecia, e hicimos allí entrevistas en profundidad a mujeres refugiadas, y a partir de los testimonios de una mujer iraní y una mujer afgana, construimos el espectáculo de Moria, que el año pasado estuvo nominado a los premios Florencio al mejor espectáculo internacional. Pero nos faltaba hablar de los motivos que llevaban a esas dos cosas. ¿Qué lleva un ser humano a irse de su casa? Y entonces fue cuando estalla la guerra de Ucrania cuando decidimos que era el momento de hablar de la guerra. Y entonces, junto con el equipo que habitualmente me rodeo, que es Nicolás Castellano y Ana Suriñat, que son dos especialistas, una videógrafa y el otro es un periodista de la cadena SER en España, pues unidos nos desplazamos en el primer aniversario de la guerra, en febrero del año pasado, a hacer las entrevistas. Llegamos a un Kiev absolutamente desolado, destrozado, pero con un pueblo luchando todavía por encontrar una manera de tal. Entonces, cuando le planteamos a esas víctimas que queríamos hacer un espectáculo sobre la guerra, decía,
por favor, Claro. cuenten lo que está pasando, pero no por nada, sino para que no suceda más. Ya dice, ya a nosotros nos está pasando. Y ya entonces empezamos todas esas entrevistas que son absolutamente dolorosas, con casos claro. terribles desde el Y además sacerdote. me imagino que con muchísimo contenido, o sea, generaron en ese periodo que estuvieron ahí, te traes muchísimas cosas que a la hora de plasmarlo también debe ser un desafío de decir, bueno, hasta qué punto voy, hasta qué punto exhibo, ¿no? Y hasta qué punto digo, bueno, esto mejor no lo muestro. Claro, hay algo que en el fondo, cuando terminas contando todo esto, es el cómo, lo que tú dices, ¿no? Cómo terminas ensamblando eso para que tenga sentido, y porque nosotros no hacemos documentales, hacemos teatro, o sea, necesitamos que el público vaya, vea una historia que tenga un principio y un final y que le permita hacer un viaje, y que, como tú dices, que te mueva un poco la silla para que cuando salgas te da un espacio de reflexión. Nosotros procuramos, cuando hacemos teatro, no adoctrinar. Bien. O sea, no decimos esto es así, esto es asado. Excelente. Lo que generamos es la necesidad de que te posiciones, de que cuando salgas de ahí pues digas, oye, pues yo creo que esto, lo que sea. Y que no quede solo en el abstracto, ¿no? Claro, que a veces nos pasa mucho con las redes, que decimos, no, hay una guerra en tal y tal lado, y tal se enfrenta con tal, y de repente a nosotros nos queda como el concepto, pero lo que se está viviendo, las historias detrás de esa guerra es lo que a veces no nos llega, y con esto seguramente nos da un pantallazo un poco más cercano. Claro, y yo creo que hay algo que tiene la comunicación, la inmediatez de las redes, a veces la misma televisión, ¿no? O sea, yo un día desayuno viendo un bombardeo en Gaza, y al día siguiente lo mismo, y el tercer día lo mismo, el cuarto día ya me da igual, porque me voy inmunizando. Entonces, de buenas primeras, el teatro, el espacio teatral en general, te genera la posibilidad de vivir una experiencia, de encontrarte en un sitio, a veces con más comodidad o más incomodidad, pero que te permite una reflexión y te permite posicionarte frente a este tipo de discurso. Cierra una trilogía, pero este texto en particular, como dramaturgo, ¿fue más desafiante por lo que es el contenido de la guerra, lo doloroso que es, y sobre todo eso de no ir al punto y meter el dedo en la llaga, le decimos acá, que es meter el dedo en la herida, básicamente? Sí, yo creo que sí, vuelve a tener razón, para mí es el más desafiante de todo, pero más que nada porque yo creo que inclusive cuando veo el espectáculo, hay algo que tengo la sensación de que ese espectáculo no está dirigido del todo por mí. Hay algo que tiene que ver con todos esos testimonios, con esas mesas redondas que se hicieron, con toda esa información que traíamos de la guerra, que termina, en cierto modo, condicionando el espectáculo. Es inevitable que lo que has vivido cuando estás dirigiendo la obra no lo vivas. Entonces, yo creo que para nosotros ha sido el más complejo, el más desafiante, pero al mismo tiempo es el que el público se va con mayor impacto. Y hay algo impresionante en el público cuando reacciona a eso. Y no es lo mismo el público de Madrid que el público de Guanajuato en México, que el de Montevideo. Entonces también tenemos esa curiosidad para ver qué pasa hoy, mañana, para ver cómo el público recibe. Es verdad que venimos de Colombia, donde hay una guerra activa, o de México, donde el nivel de violencia no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasa en Montevideo. Entonces, cada espacio genera una reflexión totalmente diferente. Y por eso poder mostrarlo, saber el esfuerzo que hace el Galpón para que nosotros podamos estar aquí, que eso es de reconocer, porque no es tan sencillo traer una compañía internacional, una gira internacional. Entonces, para nosotros es una responsabilidad, pero también muchísimas ganas. Sí, absolutamente. Desde el punto de vista artístico, siendo el director, ¿en qué puntos te basaste para lograr la energía suficiente para llevar a cabo la obra? Eso es interesante, porque nosotros, si bien la obra es una obra de ficción, o sea, es una historia que nos permitimos para triangular en 3 personajes, si bien los personajes están construidos a partir de la realidad de las entrevistas que hicimos. Y hay un señor que conocimos que tuvo que enterrar al cadáver de su hijo en el jardín de su casa, o una niña que estuvo durante meses recluida en un búnker porque estaban los militares rusos en la planta alta y no podía salir de allí. Pues esos espacios nos permiten encontrar el cómo enfrentarnos a esa guerra, y por otro lado la mirada nuestra. Nosotros no estamos en esa guerra, entonces para poder contarlo incluimos la figura de un fotógrafo de guerra que ha pisado una mina, con lo cual es el nosotros, que se encuentra en una situación compleja con estos personajes, y eso nos permite que como espectador te coloca en un ángulo de visión que no es tan lejano, sino nos podría pasar a cualquiera de nosotros.
Está muy bien, está muy bien. Me imagino que debe haber sido muy satisfactorio el día, el momento en el que hiciste un ensayo, no sé si el ensayo general o cuál de ellos, pero pudiste cerrar el proceso de arrancaste en el viaje, empezaste a trabajarla, la bajaste a tierra escribiéndola y la pusiste en escena. ¿Cuál fue la evolución que te dio la obra? Pasa una cosa con este espectáculo y es que el público agradece mucho cuando termina la función, ve el esfuerzo de los intérpretes es titánico. Sí. O sea, nosotros, una de las cosas que descubrimos estando en la guerra es que en nuestro imaginario la guerra es roja. Sí. Son bombas, es fuego, es calor. Sí. En nuestro imaginario lo que hemos hecho es contar una guerra azul, es frío, es lluvia, es agua que desgasta. Sí. Entonces, el galpón en estos días se va a transformar en un escenario absolutamente frío, donde llueve de manera literal. Ahora está lloviendo fuera, pero en el galpón va a llover dentro también. Exacto. Y llueve casi 1000 litros de agua y se utilizan mangueras y se convierte en una fantasía impresionante. Espectacular. ¿Y quedaste conforme? No, nunca está uno conforme. No, que va, no. Lo que estoy es, estoy contento del resultado. Creo que tal, siempre, y estoy seguro que a ti te pasará igual, siempre 3 mesitos más, un tiempito más, siempre, pero sí estoy contento. Creo que conseguimos que el público que va se conmueva, que disfrute de una gran producción, un formato de gran producción y que poder tener este circuito internacional donde vamos a hacer prácticamente toda Latinoamérica, donde seguimos trabajando en Europa, donde seguimos trabajando en nuestra tierra, que es las Islas Canarias. Estamos felices. Mario, esto va a ser hoy y mañana a las 21 horas, ¿verdad? A las 9 de la noche en el Teatro El Galpón. La sala es César Campodónico y las entradas por Red Tickets. Ahí lo estamos viendo. Perfecto. Las entradas las pueden conseguir por Red Tickets. Esta historia, Protocolo del Quebranto, que habla de las guerras en general y nos estaba contando Mario el contexto. Así que están todos más que invitados y a Mario te agradezco especialmente por venir a Uruguay, por hacer presente el teatro y por esta charla espectacular que quedó muy claro todo y realmente lo entendí perfectamente. Y pues como tú dices, agradecidísimo y sobre todo vayan al teatro, claro. Disfruten de esta oportunidad, aprovechemos este esfuerzo que hace el Galpón, que hace la compañía para mostrar esta producción internacional.